en la escala de edificio, pero hablamos de un conjunto de edificios que forman esta ciudad, que forman las ciudades en las que vivimos, ciudades que queremos, las ciudades que pretendemos conservar. Y el problema es que cuando hablamos de la tasa de renovación, es decir, de cuántos edificios se rehabilitan desde un punto de vista energético cada año, los números son descorazonadores. Se hablan hasta un 1,2% al año, pero esos son los escenarios más optimistas y, por desgracia, en los países más al norte de Europa. Y los datos más pesimistas o más realistas hablan de un 0,4% del stock al año. Significa que estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de reducción de efectos de gas invernadero, muy lejos de los objetivos de reducción de pobreza energética, muy lejos de todo eso que creemos es necesario y fundamental para conservar nuestras ciudades y nuestro patrimonio. En la presentación que tenía en mi otro ordenador, en este momento es cuando introduzco el porqué del TAS 59. Como decía antes, la Agencia Internacional de la Energía, que trabaja fundamentalmente con fuentes de energía, es decir, trabajan y tienen un lobby muy fuerte que trabaja con el carbón, que trabaja con el petróleo, pero que trabaja también con la energía nuclear, pero tiene una parte dedicada a la investigación y se encargan de juntar a expertos de diversos ámbitos que trabajan en distintos aspectos y cada cierto tiempo arrancan nuevos proyectos enfocados en un tema en concreto. En este caso, en combinación con dos de los programas, el programa Solar Heating and Cooling y el programa Energy Building and Communities, sacamos adelante el proyecto TAS 59, que tiene un título muy largo, pero que viene a decir algo así como rehabilitación integral de los edificios históricos y trabajando hacia un parque construido de cero emisiones y que tiene como objetivo último descubrir y trabajar hacia la reducción máxima de energía de los edificios históricos. Quiero hacer hincapié una vez más en que todos los partners que formamos parte de este proyecto, y a día de hoy, si no me equivoco, somos 11 países y 24 socios distintos, traen sus propios fondos, traen sus propias experiencias y esto sirve como ámbito, como foro en el que todas las experiencias que existen se reúnen y se ponen sobre la mesa. Porque partimos el punto de partida es que existe mucha investigación. Como muy bien hemos podido ver hoy, existe mucha investigación muy relevante, pero a lo mejor en un modo desconexo. Y a la vez tenemos esta cifra que dice que la gente no está rehabilitando sus viviendas. Tenemos el conocimiento de una parte y una realidad en el sector muy distinta. Y el objetivo último de este proyecto es tratar de traer las dos a un punto intermedio. Y uno de los primeros trabajos que hicimos, sobre todo o ya desde la fase de propuesta de este proyecto, era entender el por qué no se estaba rehabilitando más, cuáles eran los motivos y las limitaciones que encontraba el usuario, el propietario de un edificio histórico, aunque no estuviera protegido, que le hacía no rehabilitar sus edificios. Uno de los primeros barreras, que es como si se ha encontrado en la literatura científica, ha hablado de values and preferences. Las soluciones que se encontraban en el mercado o que ese individuo encontraba en el mercado no llegaban a satisfacer las necesidades, los valores, los requisitos que esa persona tenía a la hora de rehabilitar un edificio. Es decir, alguien tenía interés en rehabilitarlo, pero no estaba encontrando las soluciones justas. Luego hay valores más cuantitativos. Estamos hablando de cuánto cuesta rehabilitar un edificio, de cuánto tiempo me supone esa obra y de cómo de disruptivo, de cuántos problemas al final una rehabilitación de un edificio histórico en el que a lo mejor estoy viviendo me ocasionan. Hablando de patrimonio histórico, hablando de heritage, estamos hablando de que las soluciones que tenemos que encontrar tienen que ser compatibles con los valores estéticos de ese edificio. No se trata de rehabilitar desde un punto de vista energético y obviar toda la parte estética y patrimonial, sino que tenemos que encontrar las soluciones que casen estos dos aspectos. Un aspecto fundamental y que se encuentra en todas las partes del mundo son la parte más administrativa. ¿Cómo es un planning process? ¿Cuáles son los requisitos de un punto de vista formal y administrativo que tienes que cumplir para tener una licencia de obras?
Y estos cambian dependiendo de dónde estés, cambian dependiendo del país, en algunos países cambia dependiendo de la región. Lo único que encontramos como un punto común es que en todos los casos actuaba como una barrera en contra de la rehabilitación en vez de ser una herramienta que ayudase a la rehabilitación. Y por último, y esto también diría que es un problema que se encuentra, que no es específico de un sitio, pero sí que es un problema general, son las dudas acerca de la capacitación técnica, de la profesionalidad o del conocimiento que aquellos que trabajan en la construcción tienen para acometer una rehabilitación energética de un edificio histórico. No es lo mismo renovar o cambiar el baño de una edificación de los años 70 que hablar de una rehabilitación o una intervención en una fachada protegida del siglo XVIII. Después de todas las malas noticias, digamos, nuestro punto de partida era un punto de partida mucho más optimista. Tenemos propuestas o respuestas a muchos de estos problemas en distintos estados de desarrollo. Algunos están listos para implementar y algunos están en desarrollo. Pero lo cierto es que encontramos en la literatura científica soluciones para una gran parte de estos problemas. Cuando alguien dice que no encuentra las soluciones que satisfagan sus requisitos o sus valores, seguramente no es consciente de cuánta literatura, de cuánto trabajo en el mundo académico se ha desarrollado en los últimos 10 o 20 años. Existen numerosas soluciones técnicas capaces de satisfacer la mayor parte de los escenarios que nos podemos encontrar en una rehabilitación energética. La idea o el problema es traer estos dos problemas o preguntas y respuestas sobre la misma mesa. Que una rehabilitación energética de un edificio histórico cuesta más, lleva más tiempo y causa más problemas que la de un edificio convencional, creo que es una realidad que no podemos obviar. Lo que tenemos, por tanto, que conseguir o que ofrecer son soluciones que puedan exceder esas molestias, que puedan exceder esos costes añadidos. Si somos capaces de transmitir esas soluciones que pueden ilusionar a alguien de invertir ese dinero en la rehabilitación de un edificio histórico, al final están invirtiendo en la rehabilitación del edificio en el que han elegido vivir, en la ciudad en la que han elegido vivir y de la ciudad de la que seguramente se sientan orgullosos. En cuanto a las soluciones estéticas, un poco en relación a la primera, se trata de conocer cuáles son los valores patrimoniales del edificio que se deben proteger y cuáles son los sitios en los que se puede intervenir. Y también conocer cuáles son las soluciones desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista práctico. Una vez que están implementadas, ¿qué pinta tienen? ¿Cuál es el resultado final? Igual, desde el punto de vista del proceso administrativo, lo que estamos tratando de evitar es que cada vez que alguien va o tiene que hacer este proceso de diálogo con la administración, que no se enfrente a ese proceso como si fuese la primera vez que nadie tiene que rehabilitar un edificio. Ha habido muchas personas antes que han seguido ese proceso y de los que se puede aprender, de los que se puede recopilar información y de los que se puede beneficiar a alguien que está rehabilitando un edificio. Y por último, todas las dudas relacionadas con la competencia de los que trabajan en el sector de la construcción se pueden minimizar con todas las herramientas, protocolos y normas que se han desarrollado en los últimos 10 y 20 años. Todo ese trabajo de investigación en el ámbito académico, traerlo directamente al mundo de la práctica. Y lo que os voy a presentar a continuación son dos de las actividades que hacemos en el Task 59 y que están enfocadas a tratar de resolver o de poner en común o de conectar los problemas o las preguntas de la columna de la izquierda con las soluciones que encontramos en la columna de la derecha. Los 4 primeros puntos los estamos tratando o creemos que se pueden resolver con una base de datos de best practice o de buenas prácticas. Hay tantísimos ejemplos de edificios rehabilitados desde un punto de vista energético en España, en Europa y en el mundo que tienen la información, que son robustos y que tienen tanto que ofrecer a alguien que está pensando en rehabilitar un edificio. Y por otra parte, el trabajo que ha desarrollado el grupo que sacó adelante la nueva norma europea 16883 es un framework, es una estructura que puede ser fundamental a la hora de acometer estos trabajos. Entonces, el objetivo final del Task 59, es desarrollar estos dos tools, estas dos herramientas para ayudar, para incentivar la rehabilitación energética de edificios históricos.
Y ahora viene el cómo. Desde luego no somos los primeros que piensan en hacer una base de datos de buenas prácticas. Existen numerosas bases de datos en el mundo. Por ejemplo, Construcción 21, que es una base de datos que empezó con ámbito europeo y que ha ido más allá, tiene numerosos edificios en su base de datos. Sin embargo, no es una base de datos específica para edificios históricos y, por lo tanto, le faltan todos los aspectos relacionados, que son intrínsecos a un edificio histórico, relacionados con el valor patrimonial, con las limitaciones de espacio, precio, comportamiento hidrotérmico, todos esos problemas que son intrínsecos con una edificación histórica y que no se encuentran en los casos de Construcción 21. En Reino Unido, la Sustainable Traditional Buildings Alliance intentó una base de datos similar. Ellos tenían una experiencia muy interesante con el Guidance Wheel, que era una herramienta para ayudar a elegir las medidas justas a los usuarios. Y un poco a continuación empezaron con esa base de datos en el ámbito del Reino Unido. Dos proyectos de la Agencia Internacional de la Energía anteriores al TAS 59 han recopilado ejemplos de buenas prácticas, sea para edificios residenciales que no residenciales. El problema es que no son específicos para edificios históricos y que son un formato pasivo, son un formato estático, son informes, PDFs que te puedes descargar y que si tienes tiempo moral y conocimiento te puedes leer, pero estás hablando de una herramienta que es muy poco atractiva desde el punto de vista del usuario. Luego, en el ámbito europeo encontramos bases de datos en Alemania, DINA, es una asociación para la construcción en Alemania, Sanierungsgalerie en Baden-Württemberg, en una región de Alemania, está empezando con una base de datos similar, pero en todos estos casos, también en Net Zero en Estados Unidos, son bases de datos que no son específicas para un edificio histórico y que, por tanto, el nivel de información que recopilan es mucho más general. No necesitan recopilar tanta información porque los requisitos de partida de un edificio convencional son más sencillos. Modo análogo, el Passive House Institute tiene una base de datos en la que se recopilan todos los edificios con estándar Passive House y eso incluye aquellos que son renovaciones. Pero la única base de datos real que está enfocada o destinada a edificios históricos es esta que comentaba antes de Reino Unido, la Sustainable Traditional Buildings Alliance. Si esta base de datos hubiese ido adelante, seguramente nuestro trabajo no lo habríamos planteado así. Pero esta es una base de datos que, por un motivo u otro, tiene dos casos de estudio. Una base de datos con dos casos de estudio en Reino Unido tiene una aplicación muy limitada. Y nuestra idea es continuar un trabajo que ellos han empezado y cambiarlo de escala, llegar a más gente, llegar a más público y usar todo este trabajo para incentivar la rehabilitación de edificios históricos. Aunque ya lo hemos discutido antes durante el día, yo estoy obligado un poco a describir cuál es nuestra definición de edificio histórico en esta base de datos. Yo soy originario de España, estudiado en Madrid, nacido en Burgos, pero ahora estoy viviendo en Italia y el contexto cambia. Cambia y no cambia tanto. Al final, lo que nosotros hemos decidido que debe ser un edificio histórico y que es una definición que se puede usar en Italia, pero que se puede usar en todas las partes del mundo, son los edificios que tienen algo que queremos conservar, que queremos preservar, independientemente de su edad, del tipo de construcción, del nivel de protección. Si se considera un edificio que debe ser protegido por valores culturales, patrimoniales, históricos, estéticos, tiene que ser considerado como tal y debe ser incluido en esta base de datos. Y cuando hablando de definiciones, una vez que se ha definido el ámbito en el que se trabaja, tenemos que definir qué es una buena práctica para nosotros. Esta ha sido una de las primeras discusiones dentro del TASC, una de las más interesantes y que establece un poco las reglas del juego. Hablamos de una best practice, es un proyecto que trata el edificio como conjunto. No queremos un edificio en el que se han cambiado las ventanas y la solución de las ventanas es excelente, pero que el resto del edificio se ha ignorado o no se ha tratado por el motivo que fuese. Queremos soluciones o proyectos que tratan al edificio como ente, como conjunto, y que tratan de mejorar el comportamiento del energético del edificio mirando a todas sus partes. Un aspecto que es fundamental.
Existen muchos trabajos teóricos, pero la única forma de llegar al usuario final es enseñar ejemplos ya construidos. Tiene dos razones, o dos razones fundamentales. Una, que cuando lo ves construido entiendes cómo toda esa teoría puesta en práctica, cómo se ve, cómo funciona. Y un segundo aspecto muy importante es toda la parte de construcción, de aplicación de cualquier proyecto de arquitectura. Una cosa es lo que tú dibujes en un plano en tu estudio y otra cosa es lo que te vayas a encontrar en la obra y en la fase de construcción. En cuanto, los dos primeros son puntos de partida, edificios hasta todo, como un todo, y edificios ya construidos o ya renovados, ya rehabilitados. En cuanto a los parámetros de patrimonio o conservación y energía, hemos querido poner primero los valores de protección del patrimonio. Nuestro objetivo último es mejorar el comportamiento energético de estos edificios, pero no puede ser a expensas o a costa del patrimonio. Por lo tanto, lo que se espera es que todos estos edificios de buenas prácticas tengan algún tipo de evaluación del patrimonio, del valor patrimonial de estos edificios. Sea a través de una agencia de patrimonio local, sea a través de un experto, sea siguiendo una metodología, eso no es tan importante como tener algún tipo de evaluación del valor patrimonial. Y una vez que se han identificado aquellos aspectos del edificio que deben ser protegidos y conservados, lo que se aspira es a conseguir una reducción del consumo energético significativa. No hemos querido cuantificarla, no hemos querido hablar de kilovatios hora por metro cuadrado, no hemos querido hablar de una reducción en percentual, porque entendemos que el valor al que se puede aspirar dependerá de cada caso, dependerá de cada edificio, de cada contexto económico y, por tanto, establecer un límite no tiene sentido y solo está limitando cuánto de lejos podemos llegar. Y por último, y quizás más importante, es que todo el proceso de renovación tiene que estar bien documentado. Ahora veremos en la información que recopilamos para la base de datos, la idea es explicar muy bien cómo este proceso de rehabilitación se ha llevado a cabo. Y una de las conclusiones de la última reunión que hemos tenido es que lo que es importante no es el resultado final, no es el producto de ese edificio rehabilitado, que al final es único para ese caso, sino todo ese discurso de cómo se ha llegado a esa solución, toda esa negociación interna del equipo de diseño, de cómo se encontraban soluciones de compromiso entre unas y otras, lo que queremos recopilar y presentar al usuario final para convencerle y para explicarle lo que él o ella puede aprender de un proceso así. Aquí empiezan los vídeos, así que tengo que cambiar entre una presentación y otra. La idea es que ya en este punto tenemos una primera versión alfa de la pinta que tendrá esta base de datos en el futuro. La idea es que estamos en un primer nivel hablando a un usuario final y tenemos que hacer énfasis en cómo es la experiencia de uso de una plataforma de este tipo. Queremos hacer uso del aspecto visual, usar tantas imágenes y buscamos un tipo de texto más parecido a una revista de divulgación que a una revista científica. A ver. Ahora ni para adelante ni para atrás. Vale. Bueno, como decía, esta sería la página de entrada en la que cada uno de estos cuadrados grises tendría uno de los edificios que se han incluido como casa de estudio. Algunas de las características, una vez que pasas el ratón por encima, te enseña un texto como una presentación de ese caso. A ver. Una presentación del proyecto, todos los aspectos relativos a la privacidad de los datos, que con las nuevas directivas europeas se convierte en un aspecto fundamental. Y esto te lleva ya a la página de entrada. Una vez que clicas sobre uno de los proyectos, lo primero que ves es el nombre del edificio,
una descripción muy breve, que sería algo así como el subtitular en un periódico, que te da una información básica, y un resumen del proyecto del modo más sintético y gráfico que hemos sido capaces de encontrar. Clasificamos el edificio con una serie de iconos que hablan del comportamiento energético, del grado de protección del edificio, de la edad del periodo de construcción, del tipo de uso, del área construida y del tipo de sistema constructivo. Y después tenemos toda una serie de imágenes que tratan de enganchar al usuario para hacerle ver un poco lo que es posible conseguir con la rehabilitación energética de un edificio histórico. Solo 2 palabras, un poco, porque entiendo que para mí este es un edificio que a día de hoy se ha convertido en algo muy familiar. Seguramente en Sevilla la construcción alpina no es un tema que tratéis todos los días. Estos son edificios de un origen agrícola, más parecidos a los caseríos que se pueden encontrar en el País Vasco que la edificación que encontramos en el sur de España. Tenían un origen agrícola en el que la planta baja estaba destinada a los animales, la primera planta destinada a la familia que la habitaba y el espacio bajo cubierta para almacenar el heno. Con el paso del tiempo, algunos de esos edificios se usan todavía así y otros se están convirtiendo en alojamiento turístico. La idea es que eso es un momento, una oportunidad para hacer una rehabilitación integral de ese edificio y trabajar hacia unos edificios con un muy bajo consumo de energía. Si puedo, vuelvo un segundo a esta presentación. Vale. Una vez que has entrado en el proyecto, tenemos 2 niveles o 2 estratos de información. Un nivel general, que va destinado, como decía, al propietario del edificio, que necesita, sobre todo, saber lo que es posible conseguir con la rehabilitación de ese edificio. Y hablamos de información general, de un pequeño sumario, muchas imágenes, muchos planos del edificio y una descripción de cómo era el edificio antes y después de la rehabilitación, cuál era el objetivo último y cuáles eran las soluciones que se podían implementar. Y un segundo nivel que está destinado a los arquitectos, a los que trabajan en patrimonio, a las administraciones, aquellos que buscan un nivel más detallado de información. Se ve aquí un poco a la derecha, donde está el cursor mano. En todas las partes de la base de datos donde existe un más o un more, significa que hay un segundo estrato de información accesible a todos aquellos que estén interesados. Y ahí hablamos de una descripción detallada de cómo es el proceso de evaluación del valor patrimonial de ese edificio, una descripción detallada de las soluciones constructivas, una descripción detallada de las instalaciones y en la parte de evaluación de cómo se comporta ese edificio después de la intervención. En los casos en los que sea posible, compartiremos todos los datos de monitorización, simulación y consumos que los distintos casos tengan a su disposición. Y ahora tengo que volver aquí para continuar un poco bajando cómo sería ese sitio en Internet, esta página web con toda la información. A la izquierda se ven las 4 categorías que estructuran toda la información de una buena práctica, una información general, información sobre el proceso de rehabilitación, cuáles son los objetivos, ahora lo vemos en detalle, el capítulo amarillo que habla de las soluciones tecnológicas adoptadas y, por último, la evaluación del comportamiento de este edificio. Bueno, todo esto debería ser dinámico, el menú debería desplazarse una vez que tú te mueves por la página, etc. Otra vez, una descripción del edificio, cómo es el edificio, cuál es su historia, de dónde viene, cuál era su uso y como resultado de esa evaluación del valor patrimonial, cuáles eran los aspectos que se debían proteger. Este es un poco el acabado final normal de una edificación tradicional en los Alpes. Entonces, este es el edificio, la sala social de un edificio, en la que se juntaban todos los que habitaban en esa zona, de forma que era la única que en realidad se climatizaba con una estufa y que tenía todos los detalles más ricos, donde se gastaban el dinero en esta Stube, que es como la sala de estar no solo de esa familia, sino de todas las familias que vivían en torno a ese caserío. La segunda parte, más allá de cómo era el edificio al inicio, es cuál era el objetivo final de ese proyecto. En este caso hablamos del Rheinhof, que es como explicaba, un antiguo edificio agrícola ahora convertido en alojamiento turístico, y se habla de
cambio de uso, se habla de nuevos estándares de confort, se habla de una serie de parámetros que explican el porqué de las soluciones finales adoptadas. Aquí ya se ve que hay toda una sección en la que se introduce los siguientes argumentos, pero solo si clicas en este más, entras en ese nivel mucho más detallado de información. En cuanto a las soluciones tecnológicas, se hace una visión breve de cómo son las intervenciones en los distintos elementos de fachada, tantos como tengas en tu proyecto, una explicación breve de si se ha intervenido, cómo se ha hecho y una justificación desde el punto de vista de la conservación de cómo las soluciones adoptadas son compatibles con este edificio patrimonial. La idea es que si tú tienes un edificio similar, puedes adoptar soluciones similares o al menos aprender de cómo lo hicieron ellos. Y simplemente, desde el punto de vista cuantitativo, el valor de transmitancia antes y después de la intervención. El mismo formato se sigue para las ventanas, tantas ventanas como tengas, y siempre a la derecha una imagen grande y un menú que te permite mostrar varias imágenes. Igual para la cubierta, forjado... Perdonad que me está costando un poco traducir sobre la marcha. El forjado de planta baja, otro tipo de intervenciones o intervenciones dedicadas a airtightness. Bueno. Gracias. Sistemas o instalaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Y en los casos que los tengan, sistemas de energía renovable. Las categorías que hemos considerado hasta ahora son solar térmico, fotovoltaico, energía eólica, biomasa y energía geotérmica. La idea es que estamos trabajando con un estudio de diseño y de páginas web que está convencido del trabajo que estamos haciendo con ellos y que nos está ayudando a desarrollar una solución específica para esta base de datos. La idea es que los proyectos en los que solo haya biomasa, solo verás la pestaña de biomasa y así podemos intentar evitar uno de los problemas que muchas bases de datos tienen y son los campos vacíos. Es uno de los aspectos más engorrosos cuando estás visitando una base de datos y te encuentras campos vacíos simplemente porque ese campo no es relevante en ese caso de estudio en particular. Y la última parte de evaluación la dejamos cerrada y solo aquellos que están interesados en profundizar, en andar en más detalle a este tipo de información que pueden acceder. Así que, y al final, junto con este estudio de Team Blau, la idea es de conectar con un algoritmo que nos hace ver edificios que comparten algunas características. Puede ser un edificio similar porque es en la misma zona, un edificio similar porque tiene la misma tipología constructiva, o un edificio similar porque ha usado las mismas tecnologías para la rehabilitación. Bueno, la idea es de cómo se pueden visualizar también los planos en PDF, información muy detallada y muy amplia. Y esta es la visión de la misma página web una vez que todos los menús con la información adicional están desplegados. Aquí se ve que debajo de cada icono que intentaba resumir el proyecto hay muchos más parámetros que llevan a esa clasificación. En cuanto al comportamiento energético, no hablamos solo de una categoría, podemos dar los datos de kilovatios hora que usa por metro cuadrado y año, podemos hablar de la zona climática en la que se encuentra, la altitud, no tengo ni idea de cómo se dice en español, heating degree. Bueno, los distintos... Sí, al final la información que te hace definir cuánta calefacción y cuánta aire acondicionado te hace falta. La idea es que así puedes comparar edificios que se encuentran en condiciones de contornos similares. Y esto pasa para todos los distintos iconos. Por ejemplo, para tipología constructiva no hablamos solamente de la fachada, pero también del tipo de cubierta, del acabado interior, acabado exterior, etc. En la parte de arquitectura, la descripción del edificio antes de la intervención incluye más información. Habla del estado de conservación, habla de las instalaciones existentes y habla en más detalle de cómo ese proceso de evaluación del valor patrimonial se desarrolló. En este caso, que como digo, está en la provincia de Bolzano, en el norte de Italia, en los Alpes, muy cerca con la frontera con Austria. Es un proyecto que viene del ámbito privado, puramente privado,
pero se desarrolló junto con la Oficina de Patrimonio Local. La experta conservadora de la región se puso de acuerdo con los propietarios y con el arquitecto, se sentaron en un par de ocasiones alrededor de una mesa y discutieron cuál era lo que tenían que proteger, cuáles eran las soluciones que eran compatibles y cómo se podía llevar a cabo para alcanzar los objetivos que se habían definido al inicio. En los casos en los que los agentes envueltos en el proyecto están interesados, se puede también compartir toda esa información, de forma que un arquitecto que ha invertido el tiempo, el esfuerzo en desarrollar un proyecto así de detallado, puede ser contactado por alguien que ha llegado a su trabajo a través de esta base de datos. El trabajo que significa recopilar toda esta información es importante, pero entendemos que también puede ser una plataforma excelente para los arquitectos, para los consultores energéticos, de publicitar su trabajo en los casos en los que han llegado a buen término. Para las soluciones tecnológicas, más allá de esta primera descripción, se incluye toda la información de los distintos estratos de esa fachada o de ese elemento constructivo antes y después de la rehabilitación. La idea es que con esto, igual el usuario final no, pero un técnico puede tener un pensamiento crítico de si esta solución tiene sentido desde un punto de vista hidrotérmico en mi clima. Si yo cojo un edificio que viene de un clima seco, pero lo intento aplicar en un clima húmedo en el que tengo mucha lluvia, igual no es la solución más idónea. Entonces, ahondar en todo ese nivel de información nos permite llegar a las soluciones justas para el contexto específico. Igual para las ventanas hablamos ya no solo del valor de transmitancia, pero del tipo de ventana, del tipo de vidrio, del tipo de persiana o sistemas de sombreamiento que tenían antes y que tienen después. La idea siempre de dar más información para motivar y ayudar a la rehabilitación de los edificios. Y es un formato que se repite en todas las secciones, igual para la parte de cubierta, de sistemas de instalaciones activos. Y por último llegamos a la parte de evaluación. No es solo un edificio que es muy bonito y que queda muy bien en las fotos, es también enseñar edificios que desde distintos puntos de vista funcionan. Y nosotros los hemos clasificado en 4 grupos: comportamiento energético, ambiente interno, o sea, calidad del ambiente interno, sostenibilidad y coste. Y hablamos de los distintos y tratamos de recoger aquí todos los distintos parámetros e información existentes que justifican cómo de bien o mal un proyecto ha funcionado al final del proyecto, o al final del camino. Hay 2 aspectos que, como decía Aitzibber, y hay muchos puntos en los que el trabajo que ha presentado Aitzibber y el trabajo que estoy presentando yo se tocan, en gran parte porque hemos trabajado juntos, o nuestras organizaciones han trabajado juntas en el proyecto que ella presentaba y en el proyecto que estoy presentando yo. Al final, y un poco volviendo a la idea original, es que un proyecto de investigación no se debe abandonar una vez que se ha terminado. La idea no es meterlo en un cajón, sino seguir trabajando y beneficiarnos todos del trabajo que se ha metido ahí. Entonces hay 2 aspectos que tienen que ser sin ningún tipo de duda, que tienen que funcionar sin ningún tipo de duda. El aspecto es de comportamiento hidrotérmico. No podemos recomendar una solución o enseñar un ejemplo en el que luego las soluciones no van a funcionar, y tienen que ser compatibles con la conservación del valor patrimonial de ese edificio. Y ahora ya vale. No, espera. La idea es que nuestro objetivo final es ir lo más lejos posible de esa base de datos con 2 casos de estudio que presentaba antes. Esta es una base de datos que se lleva a cabo, que se sacará adelante con 2 proyectos, el TASC 59, pero también un proyecto de la zona del arco alpino que se llama Atlas. Y el objetivo último es que vamos a recoger más de 100 buenas prácticas, que, como decía al principio, no se limitan a un país, sino que van a una escala global. Estamos hablando de no una base de datos gigantesca, pero una base de datos grande, lo suficientemente grande como para necesitar algunos parámetros que te permitan afinar la búsqueda para encontrar aquellos que son más parecidos a tu caso, específico. Perdón. La idea es que puedes hacer una búsqueda por nombre y ese nombre puede incluir cualquier parámetro que está recogido en la base de datos,
pero también puedes buscar el nombre del edificio, si lo conoces, o los distintos filtros o tags o etiquetas que nosotros elijamos en el proyecto. En este caso se enseña, pues, como ejemplo, simplemente el país en el que se encuentra, el año de construcción y el año de rehabilitación, el tipo de uso, el tipo de cubierta, etc. Y por último, enseñar todos estos edificios en la base de un mapa, que siempre es más fácil tener una visión o la posibilidad de elegir simplemente con una herramienta visual. Y ahora sí que vuelvo a la presentación original. El último aspecto de la base de datos. Queremos que una vez que estos dos proyectos terminen, la base de datos tenga una vida más allá. Entonces, queremos o estamos trabajando para que la base de datos permita a un arquitecto o a alguien que trabaja en patrimonio en la Junta y conoce un caso de estudio, de traer ese caso de estudio a la base de datos más allá de la duración de este proyecto. Por lo tanto, necesitamos un proceso, una línea de trabajo que sea self-explanatory, que te permita, sin la ayuda de ningún experto, sin la ayuda de ningún investigador, que tú recopiles toda esa información. Y a la vez queremos mantener unos ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, estamos ahora mismo trabajando en cómo la calidad o cómo de buena esa práctica será evaluada una vez estos proyectos hayan terminado. Una de las opciones que estamos valorando ahora mismo es establecer un sistema de peer review, como podría funcionar en la publicación de un artículo científico. Tú presentas tu buena práctica y una o dos personas hacen una evaluación. Si están de acuerdo, va publicada online inmediatamente. Si falta algún tipo de información, este proceso se establece como un diálogo para ayudarte a completar esa información y no solo como una evaluación de bueno o malo, sino para completar la información que falta para ver este caso de estudio robusto, en el sentido de explicar todas las decisiones que se han implementado en la práctica. Y como ya he mencionado, este es un proyecto que se desarrolla a través de dos proyectos, el TAS 59, que se ve a la derecha, y el Interreg Project Atlas, que es un proyecto europeo, interregional, del arco alpino, en el que socios de Francia, Suiza, Italia, Austria, Alemania y Eslovenia están trabajando, entre otras cosas, en recopilar estos casos de estudio. Pero la conexión la interconexión con otras bases de datos ha estado presente desde el inicio. Hablaba de la base de datos de construcción 21, que no es específica para edificios históricos y, por tanto, no llega hasta donde nosotros queremos o pretendemos llegar, pero tiene una audiencia quizás mayor. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que la estructura para recopilar la información es compatible con la estructura que se usa para construir la base de datos de construcción 21. Así que a lo mejor podemos establecer, o estamos trabajando para establecer una conexión entre ambos y que los proyectos de Atlas se enseñen en construcción 21 una versión reducida, pero con un link a la base de datos específica de los edificios históricos. Y estamos abiertos y queremos que el proyecto o el trabajo que se empieza en este task y en este Atlas vaya más allá. Si hay otro proyecto que trabaja en recopilar buenas prácticas, que trabaja o que tiene una muestra de casos de estudio que quiere compartir, los puede incorporar en la base de datos o usar esta base de datos y customizarla para las necesidades locales o regionales de ese contexto específico, que puede ser desde traducir el lenguaje en el que está presentado o cambiar la interface o lo que sea necesario. Pero la idea es que el trabajo que nosotros iniciamos aquí no se acabe al final del proyecto, sino que continúe. Y no he acabado, pero sí que quiero hacer una llamada que al final, mi objetivo final para estar aquí, aparte de contar lo que estamos haciendo, es pediros vuestra participación. Hemos visto ya numerosos casos de rehabilitación muy interesantes y muy bien explicados y documentados. Si tenéis esa información y creéis que son edificios o ejemplos que se deben compartir con otros, por favor, poneros en contacto con nosotros y os ayudamos a recopilar o a estructurar toda esa información para intentar llegar al máximo número de personas posible. El trabajo que cuesta más dinero está hecho en una buena práctica, pero el impacto real lo conseguimos solo si conseguimos llegar a nuestra audiencia, a nuestros usuarios, a los propietarios.
Y cuando hablo de propietarios es el dueño de una vivienda, pero puede ser también la administración de otra región que no está así concienciada o que no tiene esas experiencias previas que le facilitan atreverse a hacer estos proyectos. Así que, por favor, compartid todo lo que tengáis, os ayudaremos en todo lo que sea necesario, pero la idea es que cuantos más casos de estudio, más interesante la base de datos es y, por lo tanto, más atractiva para el usuario final. Y muy brevemente, creo que son 4 diapositivas sobre otra de las actividades principales que se están desarrollando en el Task 59. Hablaba al principio de las dudas o de la preocupación de los propietarios en relación a la profesionalidad de los que trabajan en el sector. La norma 16883 del Comité Europeo de Normalización ha propuesto una serie de línea guía para la rehabilitación energética de edificios históricos. Quiero decir, esto es una herramienta que ya existe, que está disponible para todos desde el año pasado y que puede servir como base para acometer rehabilitación de edificios históricos sin poner en riesgo el valor patrimonial. Es cierto que es una herramienta muy nueva, por tanto no muy difusa y no muy conocida, y que tiene una experiencia práctica hasta cierto punto limitada. Los objetivos de toda esta base de datos, de toda esta norma, están en línea con la base de datos. Al fin y al cabo, las personas que están detrás de la base de datos o los grupos de investigación que están detrás de la base de datos en gran medida estaban detrás de la realización de esta norma. Y la idea no es tomar las decisiones por el usuario, sino ayudar al usuario a tomar esas decisiones con más información. Dotarle de las herramientas para, de modo autónomo, tomar esas decisiones que le pueden guiar a un resultado mejor. La norma o el estándar en sí es un flowchart, es un diagrama de flujo que te guía en el proceso. Destaca todos los pasos que son necesarios y te llama la atención los momentos en los que te hace falta contactar con un especialista, recopilar cierta información, hacer uso de una herramienta específica. Y en la parte... era la otra presentación. Y en la parte de las soluciones específicas te guía en hacer una evaluación de impacto y compatibilidad de las distintas herramientas. Lo que quiero decir es que es una herramienta que es disponible y que puede ser muy útil, pero que, como he dicho, está muy poco testada hasta ahora. Por lo tanto, el objetivo que tenemos es ayudar a la gente o ofrecer esta herramienta a la gente para que la pongan en práctica, distribuirla de modo gratuito para que se use en proyectos reales, en implementaciones reales de rehabilitaciones energéticas de edificios históricos y al final recopilar un poco su experiencia, aprender lo que funciona y lo que no funciona de esta norma, lo que falta o lo que sobra en esta norma para mejorarla en un futuro próximo. Un poco la estructura de cómo funciona esta actividad. Tenemos un coordinador dentro del TASK, que es la Universidad de Uppsala. Tenemos Thor Brostrom y Gustav, con un nombre que no creo que nunca llegue a pronunciar, que son los encargados de coordinar esta actividad. Los distintos socios, que de una parte soy yo, Eurac Research en Italia, pero también hay Ciber de Tecnalia, también Cartif en Valladolid y CIEMAT en Madrid, por nombrar los socios en España. Nos dedicamos a encontrar los proyectos en el ámbito local y los pasamos a nuestro coordinador Gustav para definir si son adecuados a este caso. Por lo tanto, si tenéis un conocimiento de un proyecto que está a punto de empezar, y esa es la parte en la que se convierte más complicado, la idea es que nosotros damos esta norma, damos esta herramienta a los arquitectos, al equipo de diseño, antes de que se haya tomado ninguna decisión. Por lo tanto, encontrar ese momento es muy difícil. Y es, de nuevo, cuando os pido vuestra colaboración. Si conocéis un proyecto que está a punto de empezar, de la rehabilitación energética de un edificio histórico, si os ponéis en contacto con nosotros, o con Tecnalia, o con Cartif, o con CIEMAT, os facilitamos la norma y se sigue este proceso. El proyecto, una vez identificado y puesto en común con la Universidad de Uppsala, se os facilita la norma, se da una breve explicación al que sea el encargado de ese proyecto de cuál es el objetivo de esa norma y cómo viene usada. El proyecto se desarrolla. Esperamos que entre principio y final del año que viene, para así tener tiempo, una vez que se ha completado el proyecto, de hacer una evaluación de cómo ha funcionado el proyecto.
O sea que a finales del año 2019, principios de 2020, junto con la Universidad de Uppsala, podemos hacer una evaluación de qué es lo que funciona con esta norma y qué es lo que no funciona. Un poco para no extenderme en el tiempo, no he podido hablar del estándar o de la norma en más detalle. Si cualquiera de vosotros está interesado en conocer más, por favor, ponerse en contacto conmigo. Estaré, sea yo o mis compañeros en Eura, que tienen mucho más experiencia en el desarrollo de la norma, estaremos encantados de ayudaros. Y aquí lo dejo. Muchas gracias a todos.